mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotras, aquí Dios nos está hablando que nos quiere santificar, no poquito, no la mitad, sino, dice, ¿cómo dice ahí? Por completo. Dígalo conmigo, por completo. Yo tengo que estar santificada entera, completamente, no a medias. ¿Sí? Y a lo mejor estamos acostumbrados a hacer las cosas a medias, pero Dios quiere que vayamos por todo. ¿Sí? Dios quiere limpiarnos, porque santificarnos significa, dígame qué significa para usted la palabra santificarse. Apartadas para Él. ¿Cómo? Consagradas. Apartarse para Dios. Guardarse para el Señor. ¿Qué más? Ser santo como Él es santo. ¿Sí? Y ser santo significa estar puro, limpio, completo. Y yo sé que en la vida a veces llegamos partidos, rotas. ¿Cómo llegamos? Con mucho dolor. ¿Cómo? Heridas, con mucha tristeza, dice Elmer, ¿es verdad? ¿Qué más me pueden decir? Con mucha amargura, odio, con resentimiento, ¿verdad? Y Dios quiere santificarnos porque Él quiere que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, o sea, sea cuidada, sea protegida. Guardado es cuando tú proteges algo para algún propósito. Entonces, que sea guardado irreprensible, o sea, irreprensible, dijimos en un principio que es irreprensible, que no hay falta en nosotros, que no hay errores, que no hay algo por el cual Dios nos llame la atención. Nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios con pecado, con dureza de corazón, con insensibilidad, con falta de perdón, con cosas que estorban para que nosotros un día estemos en su gloria. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en un proceso de purificación, de santificación, y es necesario que nosotros saquemos todo lo que hay en nuestro ser para que Dios sea quien nos purifique, porque cada vez que oramos, cada vez que le pedimos, santifícame, Señor, Él está quitando toda impureza, Él está quitando toda herida. ¿Cuántas de ustedes se han hecho una herida profunda? Una cortada, a lo mejor, no sé, te has quebrado un hueso o te has torcido el tobillo y hasta se te hace así como sangre molida, ¿verdad? Por dentro, y duele terrible. Un esguince es terrible. Que, híjoles, es algo doloroso. Dios quiere sanar, Dios quiere limpiar, Dios quiere hacer algo en nosotros que quite todo ese dolor, toda esa amargura, todo ese resentimiento, todo aquello que no sirve para estar un día en su presencia, ¿sí? Entonces, yo te voy a pedir que me acompañes al libro de Éxodo, al capítulo 12, porque vamos hoy a hablar de lo que es la cobertura correcta delante del Señor, y vamos a ir avanzando en la Biblia. Si tú tienes tu cuadernito de Ríos de Limpieza, puedes ir tomando nota. Cada versículo, según la lámina que vamos a ir indicando, ahí tú vas a ir apuntando los versículos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver, es el inciso C que dice así: la cobertura de la correcta alineación. Está en la página, me parece que 9, y está la lámina donde lo que leímos ahorita del orden correcto, según las escrituras, de espíritu, alma y cuerpo, y hay una como un arco que representa, ese arco representa la cobertura de Dios sobre nuestra vida. Y ese arco
es un símbolo, es una representación de lo que Dios hace en nosotros. Nos cubre, nos protege, nos libra, ¿verdad? Entonces esa cobertura tiene una razón, un porqué. Pero lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 de Éxodo. Usted puede ver que su título es la Pascua. Y recordará que antes de la Pascua, el Señor sacó a su pueblo de Egipto, pero Faraón, un símbolo del diablo, ¿verdad? No quería dejar salir al pueblo de Dios para servirle, para conocerle, para buscarle, para tener esa comunión con Él. Pero hubo antes de la Pascua, hubo 11 plagas. No, 9 plagas. Ahí estoy aumentando. Son 9 plagas. Y la última plaga está en esta porción de la palabra, en el capítulo 12. Y iba a ser la plaga más difícil, más tremenda. Y mire que las primeras 9 fueron muy difíciles, muy pesadas. Leyendo la Biblia, esas plagas hoy en día es un símbolo de espíritu de enfermedad, ¿sí? Pero no es el punto que yo quiero ver, pero se lo digo porque cada plaga, Dios, fue un trato de Dios con Faraón, contra el enemigo, ¿sí? Porque el enemigo muchas veces no nos quiere soltar, no nos quiere dejar. Él cree que somos de su propiedad y él exige que seamos sometidos a él. No nos quiere dejar buscar a nuestro Dios, ¿sí? Entonces yo voy a pedirle, vamos a leer esto. Bueno, le explico. Del 12 al capítulo 10 habla de cómo debían de hacer la Pascua, es decir, que buscaran un cordero sin defecto, sin ningún, digamos, herida, o que estuviera el cordero feo, flaco. No, el mejor de los corderos. Y dice ahí que lo iban a cocinar para comerlo, ¿sí? Y dice que este cordero debía ser conforme a, al número de la familia, porque lo iban a inmolar, iban a sacar la sangre. Y cuando le sacaban la sangre a este cordero, la iban a apartar y Dios les dio instrucciones. Y estas instrucciones las vamos a leer después del versículo 11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. ¿Sí? Bueno, antes, vámonos al 6, perdón. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es decir, la familia, en cada quien en sus casas iban a hacer la Pascua, cada familia en su casa. Pero la sangre lo iban a poner en el dintel de las puertas, es decir, en el marco de las puertas, ¿sí? Y vamos a leer a partir del 11 ahora sí. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré, subraye, heriré y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, su firma, ¿verdad? Yo Jehová. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire qué tremendo. La última plaga iba a ser de muerte sobre cada primogénito en cada hogar, en cada casa que estaba en la ciudad de Egipto. Pero Dios le dio instrucciones a su pueblo para protegerlos, para cubrirlos de la muerte, dígalo conmigo, de mortandad.
¿sí? Qué difícil, ¿verdad? Y qué tremendo. Y quiero decirle algo, muchas de las veces Dios nos da instrucciones y si nosotros no lo hacemos como dice su palabra, Dios también puede acabar con nuestra vida o con la vida de nuestra familia, ya sea nuestro primogénito. Aquí la instrucción de esta plaga, la última, Dios trató con mano dura, con poder y autoridad, pero Faraón no dejaba ir a su pueblo. En el caso de esta Pascua, Dios estaba preparando a su pueblo. Si usted se fija, les dijo que ciñeran sus lomos, es decir, que se iban a acostar dormidos, es más, ni se iban a acostar. Iban a estar vestidos y ceñidos los lomos, ¿sí? Se iban a amarrar todo lo que se ponían, que es una manera de estar como alertas para salir, ¿sí? Porque se ceñían los lomos, quiere decir que se amarraban sus cintos y les dice, vuestro calzado en vuestros pies, o sea, ya listos para salir, ¿sí? Y luego dice allí en el 11, y vuestro cordón en vuestras manos y lo comeréis apresuradamente. Es decir, que iban a hacer la Pascua, iban a comer y ya estaban listos para salir corriendo de ese lugar, porque Faraón, si tú lees la escritura más adelante, pues ellos salieron de ese lugar con toda su familia completa, todas las familias en cuanto Faraón en su ciudad murieron los primogénitos de cada familia. Pero yo no quiero ahondar en esta porción de la escritura, sino quiero decirte que el poner la sangre en el dintel es un símbolo como lo que vemos aquí, esa cobertura, ese arco que representa la protección de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares, ¿sí? Entonces, la sangre fue la señal cuando iba a pasar el ángel que iba a herir en cada familia a cada primogénito, ¿sí? Y si esa sangre, si la familia creyente de su pueblo no lo hubiese hecho, ¿qué hubiese ocurrido? Pues hubiera muerto el primogénito de esa familia. Y yo quiero decirte algo, Dios cumple su palabra tal cual está, y si suceden cosas en nuestra vida es porque algo nosotros no estamos haciendo bien, estamos en desobediencia, ¿sí? Porque Dios, así como le da instrucciones al pueblo, a su pueblo, y nosotros somos parte de ese pueblo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra, porque Dios lo que quiere es obediencia. Una condición de su cobertura, de su protección, es nuestra obediencia, ¿sí? Entonces, dice ahí, y no habrá plaga en vosotros, plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, nosotros tenemos que aprender de esta porción de la escritura, que esa cobertura tiene sus condiciones, ¿sí? Y una de ellas es la obediencia. Y te voy a pedir que me acompañes o apúntalo allí en tu cuadernito, Primera de Juan, y vamos a leer capítulo 1 del 5 al 10. ¿Sí? Del 5 al 10. Dice, Primera de Juan, que está mero atrás, Primera de Juan, del 5 al 10. ¿Lo tienen? Si me indicas si lo tienes. Primera de Juan, del 5, y vamos a leer 1 del 5 al 10. 1 del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas, ¿en quién? En él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Subráyeme esto, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa parte le pido que la subraye.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, yo como creyente posiblemente pueda vivir en pecado, pero yo tengo que reconocer que he pecado. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone y nos limpie de esos pecados. Pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo reconocer, ¿verdad?, que a veces vivimos en pecado o que hacemos, como decíamos en clases pasadas, que no queremos reconocer que hemos cometido fallas porque nos cuesta trabajo reconocer que hicimos lo incorrecto y pecamos. Pero aquí esta porción de la escritura nos está diciendo que es necesario reconocer que hemos pecado. Y solamente así la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Pero si yo me aferro que yo no estoy en pecado porque me cuesta trabajo reconocerlo, pues mis pecados no van a ser borrados. No voy a ser limpiada de mis pecados. No voy a ser una mujer, es más, no voy a tener una conciencia en paz y tranquila, porque yo misma estoy argumentando contra Dios. Yo no estoy en pecado, ¿verdad? Entonces la sangre de Jesucristo no me limpia. No, creo que nosotros a veces, si no es que la mayoría, nos cuesta trabajo reconocer, ¿verdad? Reconocer que hemos pecado. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que tienes lucha contigo misma de no querer reconocer? Es que pequé, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La condición que me dicen aquí en la palabra, que si nosotros mentimos, si nosotros no andamos en la luz, si nosotros practicamos la mentira, pues Dios no está con nosotros, no nos limpia del pecado. Necesitamos reconocer. Pero decíamos en clases pasadas, no es lo mismo que yo diga, ay, voy a hacer esto a fin que Dios me perdona, ¿verdad? Yo estoy jugando al cristiano. Dios lo que quiere es que nosotros no pequemos, ¿verdad?, deliberadamente, así a propósito, sino que nosotros de verdad reconozcamos, Señor, te pido perdón, he pecado, y cambiar, ¿verdad? Procurar no pecar, no vivir en pecado, porque si no la sangre de Jesucristo no me está limpiando, no me está, como dice aquí, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, recordemos que Jesús es el Señor y que Él sabe y pesa nuestros corazones. Él conoce la intención del por qué hacemos las cosas o por qué las cubrimos, ¿sí? Quizás nos da vergüenza, nos cuesta trabajo decir, ay, pequé, ¿verdad? O ¿qué será lo que a veces nos afecta? Yo creo que es el orgullo, ¿verdad? Porque el que yo le diga a alguien, casi siempre con nuestro esposo, ¿verdad?, o nuestros hijos, me decía ahorita mi hija en la mañana, se me cayó una jarra y pues ella nunca se había dado cuenta que yo rompía algún traste de la casa, ¿verdad? Y me dijo, mamá, yo creí que eras perfecta. Le dije, no, ya ves que no, ¿verdad? Porque a veces nos queremos sentir perfectas, pero la perfección en Cristo no es esa, el que cuando no hacemos nada así malillo, ¿verdad? Nuestra perfección en Cristo es reconocer que pequé, pero no lo hice con la intención de pecar, o pequé con la intención, pero me arrepiento y dejo de pecar, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos una lucha en la carne. Y yo te voy a pedir que me acompañes a Primera de Juan, allí mismo, adelante, Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 6. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué Dios escribió la escritura, la Biblia? Para que no pequemos. Dios es el primero
que quiere que nosotros no pequemos, ¿sí? Él nos quiere ayudar. Y dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos la condición, subraya ahí, subraye, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar, ¿cómo? Como él anduvo. O sea, fíjese que nuestro modelo a seguir es andar como Jesús. Y fíjese cómo se titula esa porción de la palabra, Cristo nuestro abogado. Él vino a este mundo para poner en práctica su palabra, la ley, pero también su gracia, su amor. Entonces, a través del amor de Dios, a través del amor de Jesús, ¿sí? Él nos ayuda a perfeccionar nuestra vida, nuestro carácter, ¿sí? A que nosotros andemos como Él anduvo. Él nos dejó en su palabra. Leemos en el Nuevo Testamento los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, donde vemos cómo Jesús anduvo con sus discípulos, con la gente que conocía y la que no conocía, que predicó su palabra, que habló de arrepentimiento y perdón de pecados. Pero su propósito fue salvar al mundo ¿de qué? De la muerte eterna. Entonces, ese es el amor de Jesús y del Padre. Y que a través del Espíritu Santo Él nos ayuda. Él nos ha dejado su Espíritu para ayudarnos. Pero hay una condición, guardar la palabra. Y habla de guardar la palabra, no hay en su casa, en un librero, ahí guardadita, así. Ay, la voy a guardar la Biblia porque Dios dice que guarde su palabra. No está hablando de que guarde la Biblia. Está hablando de que usted todos los días la lea. Usted conozca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a través de su palabra. Y que cada mandamiento, porque dice ahí, y el que guarda su palabra, si guardamos, dice en el 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjese, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones es para conocer más al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice que si nosotros no guardamos en el 5 su palabra, el amor de Dios se va a perfeccionar en nosotros. Es decir, cada vez que yo leo, yo voy a adquirir los consejos de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador. ¿Sí? Yo voy a andar en sus mandamientos. Ay, esto no lo voy a hacer porque a mi Padre no le agrada, ¿verdad? Yo voy a vivir para agradar a Dios, como lo dice Hebreos capítulo 11. ¿Sí? Entonces nosotros, esta porción de la palabra me dice que si yo no leo la Biblia, yo no estoy guardando sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, todo lo que Dios quiere que yo sepa. Es más, tengo en la Biblia, tengo regalos de Dios. ¿Cuántas saben que usted tiene un regalo de Dios en la palabra? ¿Verdad? ¿Qué regalos? El primero, la salvación. Vida eterna, sí, es la salvación. Su amor, su gracia, ¿verdad? Y hay muchos regalos, sus promesas. Usted y yo podemos orar, Señor, tú me dijiste aquí en la Biblia que mi casa y yo te serviremos, entonces mis hijos van a venir a Cristo, porque esa promesa se va a hacer real en mi vida, pero yo tengo que declararle a Dios lo que Él me ha prometido, ¿verdad? Entonces, qué importante es que guardemos su palabra, orarlas, vivirlas, y hay una porción de aquí de la palabra que a mí me llenó de gozo, y viene más adelante, ahorita se la indico.
Dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí en los 4 evangelios, los primeros del Nuevo Testamento, podemos ver cómo anduvo Jesús, ¿verdad? Recordará aquella vez que entró a la casa de un fariseo que lo invitó a su casa y una mujer se postró y derramó su perfume y enjuagó con sus cabellos, y estos estaban diciendo en su mente, si supiera quién es esa mujer, ¿verdad? Y Jesús se dio cuenta lo que ellos estaban pensando y le dijo, desde que entré en tu casa no me diste ni un vaso de agua a beber, ¿verdad? Pero esta mujer desde que entré me adoró, ¿verdad? ¿Mande? Sí, pues me adoró, se postró, derramó su perfume, ¿verdad? Y bueno, hubo por ahí otras cosas y podemos conocer cómo era Jesús y cómo es el Padre. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios guió a su pueblo, a cada personaje de la Biblia, ¿verdad? A cada persona que conocemos a través de las Escrituras. Y quiero pedirte que me acompañes. Bueno, nada más anótalo como una referencia, Juan 1:29. Cuando Juan le vio, ¿sí? Le vio venir, la expresión de Juan es, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Esta misma cita también viene en el 36. Dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veía a Jesús venir hacia él, ¿verdad? Y dijo, ¿quién era Jesús? El Cordero de Dios, ¿sí? El de la Pascua, el que se hablaba, porque recordará que el Cordero era sin defecto, perfecto. Y ya se estaba hablando de Jesús en el Antiguo Testamento en la Pascua, ¿sí? Pero Jesús cuando fue crucificado, Él fue el que hizo un sacrificio perfecto, que a través de Él nosotros somos limpios por su sangre, por el sacrificio en la cruz, por nuestros pecados. Y gracias a que Él resucitó, pues tenemos vida eterna. Y te voy a pedir que me acompañes ahora sí al libro de Romanos, al capítulo 8. Ahí vamos a ver algunos versículos de este capítulo. Romanos capítulo 8. Y se titula ahí Viviendo en el Espíritu. Una de las cualidades de esta cobertura es caminar en el Espíritu, andar como Él anduvo. Jesús anduvo en el Espíritu. Recordarás en los capítulos de Mateo 4, Lucas 4, cuando Él fue llevado al desierto y fue llevado por el Espíritu, ¿sí? Él vino a poner en práctica el plan de Dios y sus propósitos los cumplió, pero Él los puso en práctica. Así como tú y yo en este curso vamos a aprender a hacerlo, ¿sí? Y ahí en el versículo 4 de Romanos 8, ¿sí? Bueno, vamos a leerlo desde el principio, me parece perfecto, ahí está bien. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo debemos de andar? Conforme al Espíritu, ¿sí? Acuérdese de la cobertura, ese arco. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese qué fuerte y qué hermoso a la vez. En semejanza, fíjese, en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjese, que no andamos, subraye, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Le voy a pedir que subraye en ese versículo
donde dice piensan. ¿Sí? Ahora vamos al 6. Porque el ocuparse, subraya la palabra ocuparse, de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros, voy a cambiar por la palabra nosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Subraye, el Espíritu mora en nosotros. Subraye esa parte. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Miren, qué importantes son todas estas palabras que subrayamos, ¿sí? Y quiero decirle lo importante que es esta porción de la palabra, porque somos carne. Este cuerpo, tóquelo, es carne, ¿sí? Así es, va a regresar, es polvo y va a regresar allá a la tierrita, ¿verdad? Pero a este cuerpecito lo tenemos que alimentar, pero no solamente quiere alimento, quiere diversión, quiere, tiene deseos engañosos, tenemos vicios. No nos debemos de desvelar, pero a muchos nos gusta desvelarnos viendo pelis, ¿verdad? O tele, o simplemente con el celular, ¿verdad? Yo he visto que hasta en la madrugada mensajes mandan y videos y todo eso, ¿verdad? Porque nos hacemos esclavos de todas estas cosas, ¿sí? Tenemos deseos en la carne y no está mal en cuanto a cómo los usamos, en cuanto que hay una forma correcta de hacerlo, ¿verdad? Dentro del horario correcto, ponerle un tiempo limitado. No sé, todas esas cosas que nos ocupamos o que nos refugiamos. Bueno, una vez alguien me dijo, bueno, pastora, es que en mi celular leo la Biblia. Entonces, ok, está bien, esa es una forma de usarlo de una manera correcta, ¿verdad? Porque tú andas en la calle y quieres aprovechar tu tiempo y si no tienes nada que hacer, como cuando vas al doctor y haces en tu tiempo de espera, lees la Biblia, pues qué bien, pero a veces en el consultorio está la televisión y te consume tu tiempo, ¿verdad? Y es una manera diferente de aprovechar el tiempo. Pero aquí algo que yo le dije que subrayara era que nosotros, hay dos palabras importantes, pensar y ocuparse, ¿sí? ¿En qué estamos pensando todo el día? ¿En la novela? ¿En el noticiario? Se lo digo porque esas son cosas que a mí me gusta, o sea, me gusta ver las noticias, me gusta ver recetas, me gusta ver el estado del tiempo, esas cosas me gustan. Pero no me puedo ocupar todo el día en esas cosas, ¿sí? Porque nuestros pensamientos es el terreno que el enemigo utiliza para entretenernos, para quitarnos la paz, para quitarnos el descanso. Muchas de las veces en el pensamiento el enemigo va a lanzar pensamientos incorrectos. Son dardos de fuego del enemigo y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero quiero decirle algo, una cosa es cuidar lo que pienso, porque el enemigo, este es un terreno que él usa para que usted, en lugar de pensar en las cosas de Dios, usted piense en otras cosas, en cualquier otra cosa, menos en las cosas de Dios, ¿sí? Porque como lo vemos aquí, dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? Si yo pienso en un versículo que leí en la palabra, si yo pienso en lo que estaba leyendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo ayer estaba leyendo el capítulo 12 de Éxodo, de la Pascua. Andaba meditando en este capítulo, pensando
cómo decirlo, cómo abreviarlo para la clase, ¿verdad? Y me di cuenta que cuando tú ocupas tu mente en las cosas de la palabra, pues Dios te enseña, te instruye. Tú puedes leer la palabra, pero Dios trae revelación a ella si tú andas pensando en ella, ¿verdad? Si tú la lees, Dios te va a mostrar a través de una palabra algo tremendo, fuerte, profundo. Pero si tú andas pensando en la novela, o en el noticiero, o en el estado del tiempo, o estás ahí en el celular todo el día, pues no va a haber revelación en el espíritu, ¿verdad? Porque no hay nada ahí del espíritu, realmente. Entonces, una cosa es cuidar lo que pienso y en qué ocupo mi pensamiento, pero también el ocuparnos en las cosas, dice aquí que en lo que andamos ocupándonos, si es en las cosas de la carne, voy a recoger las cosas de la carne. Pero si yo me ocupo en las cosas del espíritu, voy a recibir cosas para mi espíritu. ¿Y cuántas quieren eso? ¿Verdad? Y es una lucha constante, pero yo tengo que meditar. Yo hago esto, dice mi esposo. Oye, y el celular, te mandé mensaje que no le contestas a tu hermana y esto y lo otro. Yo dejo mi celular allí en mi cuarto, si estoy en mi cuarto por ahí, si estoy abajo en la cocina, lo dejo en el comedor. Yo me tengo que poner a hacer la comida, a lavar trastes, ordenar mi recámara, mi cuarto, mi sala. Y si yo estoy todo el día con el celular, pues la casa va a seguir así como está, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi esposo, no, es que ahí pongo el celular y lo veo de vez en cuando, no estoy sobre el celular, ay, que me llegue el mensaje de X, de Y y de Z, ¿verdad? Pues no, pierdo mi tiempo. Entonces, nos hacemos esclavos de cosas que tenemos hoy en día. Yo digo del celular como un ejemplo, pero ¿en qué te ocupas tú? ¿En qué ocupas tus pensamientos? ¿En qué estás pensando desde que te levantas? ¿Sí? Me gusta levantarme pensando, Señor, gracias por este día, ¿verdad? Ayúdame que en este día tú me cuides, me guardes, guardes a mi esposo, guardes a mis hijas, que tú estés protegiéndolos donde quiera que vayan, donde quiera que anden. Así me levanto yo pensando. Pero hay días que no me levanto pensando en esas cosas. De repente me levanto rápido y a ver qué voy a hacer de comer y los afanes de esta vida, ¿verdad? Y yo sé que tú también, porque tú eres mujer y nos cuesta trabajo por toda la responsabilidad que traemos. Y ahí en el versículo 26 de este mismo capítulo dice, fíjense cómo el Espíritu nos ayuda. Dice en el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, en la lámina que le dije, que es la alineación correcta, cuando nosotros andamos en el Espíritu, nuestro espíritu humano tiene conexión con el Espíritu de Dios, que es su Espíritu Santo. Y nosotros podemos tener comunión con Dios, ¿sí? Y Dios nos puede enseñar a orar como nos conviene y como le conviene al Señor. O sea, es decir, con sabiduría, con la dirección de Dios. Esas oraciones que nosotros hacemos, las hacemos en el Espíritu. Y Dios nos ayuda a interceder, como dice aquí, por nosotros. ¿A quién le conviene estar conectado en el Espíritu Santo con Dios? A nosotros, a cada una de nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener esa conexión con Dios. De la manera como estamos alineados, si estamos en el Espíritu, podemos tener revelación de Dios. No sé si a usted le ha pasado, se lo voy a confirmar porque a veces desconocemos. Cuando estamos orando, cuando tenemos por ejemplo, un familiar, yo le puedo decir, por ejemplo,
lo he vivido con mi papá, lo hemos tenido de repente muy mal y yo he orado así desde aquí, sale un clamor, no salen palabras, es como un gemido, es como algún grito desde aquí, no sé cómo describirlo, eso es un gemido. Y tú no puedes orar, se te olvidan las palabras que quieres decir, pero en el espíritu tú gimes, tú oras desde tu interior. Y yo lo he hecho y he visto respuesta de parte del Señor. Ahora en este enero van a ser 3 años que mi papá ha estado muy delicado. Tiene sus días buenos y luego sus días muy difíciles, pero yo he visto la mano de poder de parte de Dios, que ahí está, ¿verdad? Es un regalo mi papá estando ahí en casa, ¿no? Pero cuando nosotros no podemos hablar en el espíritu, tú puedes gemir por la necesidad que tú tienes en tu vida, ya sea por tus hijos, ya sea por tu esposo, por tus padres, por algún ser querido. El Espíritu Santo nos ayuda a interceder en medio de nuestra debilidad, como lo dice este versículo. Yo lo he vivido, no sé si tú lo has vivido. ¿Cuántos han vivido el gemir, el orar, porque nuestros hijos se entreguen a Cristo, porque nuestros hijos anden en un buen camino, porque nuestros hijos amen a Dios? Esos son motivos reales de clamor, de oración, porque sanen, ¿verdad? Es una manera de cómo Dios nos deja que podemos orar y el Señor nos oye, ¿sí? Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿sí? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. En esta porción de la palabra de Primera de Corintios 2:10 dice que Dios trae revelación a nosotros a través de su Espíritu Santo cuando nosotros estamos alineados con Dios, ¿sí? Personas luego, yo he platicado con personas que me dicen, pero ¿cómo debo de orar? Pues el Espíritu Santo nos enseña a orar, nos guía a orar y también nos revela cosas. Es algo impresionante cuando tú tienes comunión con Dios. Por eso es importante que nosotras como hijas de Dios cada día estemos orando, porque eso se llama comunión. Tú vas a decir, bueno, es que me cuesta trabajo sentarme ahí y hablar y hablar y hablar y como que siento que nadie me escucha. Y no es cierto, Dios nos oye. Dios está ahí, no lo vemos, pero podemos sentirlo, Él se hace presente. ¿Sí? Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. En el principio de este curso yo le dije, ¿en dónde está el Espíritu Santo? ¿Sí? Cuando hacemos la oración de fe, le decimos, ven Señor Jesús, aquí a mi corazón, habita en mi corazón. Bueno, aquí dice en esta porción de la palabra que por cuanto sois, Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el espíritu de ese Hijo? De Jesús, el Espíritu Santo. Porque dice aquí, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nuestra cobertura es nuestra obediencia a Dios y a su palabra. Si yo no me alineo con Dios, ¿sí? Y yo ando en la carne, pues la cobertura no va a funcionar sobre mi vida, ¿sí? Ahí Romanos 8:14, ahí mismo en el libro donde estábamos, 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados, los que son guiados. ¿Qué me dice el ser guiado? Que yo en cada cosa que hago o que quiero hacer, yo tengo que pedirle al Señor su guía. Señor, indícame si debo de hacer esto. Señor, quiero hacer esto, pero ¿cómo ves? Ayúdame.
Guíame, ¿cómo lo hago? ¿O cuándo lo hago? O sea, un hijo de Dios tiene que dejarse guiar por el Señor. Leer su palabra para tener esa sabiduría en la vida de tomar decisiones alineadas a sus propósitos. Ay, que me voy a juntar a vivir con el muchacho. Eso no es una decisión guiada por el Espíritu, esa es una decisión guiada por la carne. ¿Sí? Otro ejemplo, dígame otro ejemplo. Ay, que me voy a comprar un carro, voy a pedir dinero en el banco, me voy a ir a endeudar para traer carro del año. Decisiones en la carne. ¿Me va a respaldar Dios? No me va a respaldar Dios. Sí, pero también yo he escuchado mucho sobre que piden que Dios le cancele sus deudas, pero luego lo vuelven a hacer. Y eso ya no me parece a mí muy correcto. Yo creo que nuestras decisiones deben ser expuestas al Señor. A mí me daría miedo echarme una deuda y no poderla pagar. Si yo me comprometo a tener una deuda es porque sé que puedo pagarla. Pero si no tengo con qué pagar esa deuda, ¿para qué me endeudo? Es más, la Biblia habla que no nos hagamos deudores, ¿verdad? O sea, a veces tenemos problemas incorrectos, o sea, porque lo hicimos en nuestros pensamientos, en nuestra carne. Hace muchos años me llegó una mujer que ni la conocía y me dijo, pastora, necesito que me ayude. Mire, me metí en una tanda de 12 de la pirámide, algo así me explicó. Pero sabe que me quedé sin trabajo y no le pedí permiso a mi esposo. ¿Y cómo le voy a hacer para pagar? Pues yo dije, en esa iglesia me tienen que ayudar. Y yo le dije, te equivocaste de lugar y de personas. La iglesia no está para eso. Tú tienes que someterte a tu esposo y todo lo que tú quieras hacer le tienes que pedir permiso y tienes que decirle lo que tienes que hacer. Y yo no puedo pagarte tu deuda porque la iglesia no está para eso. Pero es que usted me tiene que ayudar porque la iglesia está para eso. Error, es un error, lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Y esas son cosas que nosotros a veces hacemos y son cosas que yo digo, no están bien, no están bien porque a veces nosotros mal representamos a nuestro Señor. Hay gente que luego no quiere venir a la iglesia porque conoció testimonios de personas creyentes que no dan buen testimonio. Y este curso precisamente es para que nosotros nos alineemos a los mandamientos como Dios quiere que se hagan. Porque si yo, por ejemplo, hago esas cosas que yo pido prestado y no voy a pagar, pues van a venir los juicios. Esta porción de la palabra de Éxodo 12, de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos, en cierta forma fue un juicio de Dios, ¿sí? Porque murió el mayor de los hijos de cada familia, el primogénito. Entonces, los juicios de Dios tienen que venir cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y creemos que vamos hasta casi que tronarle los dedos al Señor. Cancélame la cuenta, Señor. O sea, son cosas ilógicas, ¿verdad? O sea, sí Dios hace proezas, es verdad, pero las va a hacer donde el corazón de la persona lo hizo con una intención, quizás con inocencia, quizás sin saberlas, ¿verdad? Pero nosotros a veces tenemos un evangelio incorrecto o queremos manipular el evangelio a nuestra conveniencia y Dios no quiere eso. Dios, yo les dije en un principio, es una realidad porque lo he visto en todos mis años de ser creyente. Si hemos cometido errores, si hemos cometido fallas, si hemos pecado, le pedimos perdón a Dios y nos alineamos a sus propósitos y de verdad hay un cambio y seguimos adelante, Dios nos va a bendecir porque Dios nos ama. Dios nos da muchas maneras de bendecirnos. Su corazón, si usted conoce a Dios, el corazón de Dios es su amor.
y nos quiere como a hijos, ¿verdad? Corregir nuestros caminos. Ay, me quebré, pero es que ¿sabe qué? Pensé en cómo es Dios. Nos da todas las oportunidades habidas y por haber, con tal de que nosotros sigamos en su camino de una manera alineada, correcta, ¿sí? Él nos quiere cuidar, Él nos quiere guardar, Él nos quiere proteger. Esa curva que representa la protección de Dios es con esa finalidad, protegernos, cuidarnos. Usted recordará que en el Antiguo Testamento Él sacó a su pueblo de Egipto y anduvieron 40 años dando casi que las mismas vueltas en los mismos lugares. Y 40 años es como yo lo pienso hoy en día, nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida de dar vueltas en Egipto, quizás en la misma condición, en las mismas conductas, en las mismas situaciones, circunstancias, en los problemas que nos metemos, pero Dios quiere sacarnos de ese dar vueltas y sacarnos a la tierra prometida y sacarnos adelante con su amor, con su gracia, con su bendición. Yo he visto familias donde Dios ha bendecido, he visto que Dios, así como dice su palabra, al que quiere enriquecer, enriquece, y al que quiere empobrecer, lo empobrece, ¿verdad? He visto muchas cosas que se han cumplido de la palabra en las personas que se alinean al Señor. Y quiero decirte el tercer punto, beneficios de la alineación. Hay beneficios por alinearnos. Cuando nosotros lo hacemos de manera correcta, el primer beneficio, ahí en el cuadrito que usted tiene ahí, dice la voz de Dios, viene una flechita, viene la cobertura, espíritu, alma y cuerpo. El primer beneficio viene ahí, inciso A, poder oír la voz de Dios, y viene en Génesis 3 del 8 al 10. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz, diga conmigo, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjese, Dios les dio a Adán y a Eva un mandamiento, sí, uno: de este árbol no vas a comer. Y desobedecieron, quebrantaron el único mandamiento que Dios les dio, desobedecieron. Y justo cuando desobedecieron, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, y pues ya vieron su desnudez. Y pues cuando el Señor venía paseándose y vieron o sintieron que ahí venía, se corrieron a esconderse. Pero fíjese, algo que me llama la atención, que Adán le dijo, oí tu voz y tuve miedo, ¿sí? Porque Dios llamó al hombre, Dios llamó a Adán, y él corrió a esconderse porque ya había desobedecido, ¿verdad? Ahora, fíjense, cómo Adán y Eva en el principio tenían comunión con Dios, le oían y hablaban con él. Hoy yo le pregunto a usted, ¿qué diferencia hay entre Adán y Eva y nosotros para poder escuchar la voz de Dios? ¿Qué diferencia? ¿Alguna diferencia? Ninguna. Pero es que ¿sabe cuál es la diferencia? Que Adán y Eva tenían esa comunión con Dios, y por el pecado desobedecieron, ¿sí? Y perdieron esa comunión con Dios. Tan es así que los sacó del huerto, ¿verdad? Y ahora sí, a trabajar y a tener hijos, ¿sí? Y tú y yo lo que tenemos, a diferencia de ellos, es que tenemos muchas ocupaciones. Hay otras cosas por las cuales nos ocupamos y dejamos esa comunión como la tenían Adán y Eva, así cada vez que en cada momento del día, ¿verdad? Así como yo le busco a Dios, Dios va a venir conmigo, Él me va a oír y yo le puedo escuchar. ¿Cuántos de ustedes oyen la voz de Dios? Audible, audible.
¿Sí? Miren, también la podemos escuchar de esta manera. Puede ser audible. Cuando tú lees la Biblia, hasta te late el corazón. Oh, Señor, me estás hablando, ¿verdad? O muchas de las veces, a mí me ha pasado, me acuesto a dormir y dormida me ha hablado el Señor. Me ha dado predicaciones, me ha explicado versículos de la Biblia, le he dicho, Señor, quiero una palabra, necesito una palabra de tu boca, de tuya, Señor, háblame, háblame, háblame. Y dormida, el Señor trae un versículo y no sabe qué hermoso es que Dios nos hable. Dios nos puede hablar. Cuando Dios pone un pensamiento y que tú sabes que es de la Biblia, que está en la Biblia, que es su palabra, así Dios nos está hablando. Sí, pero ¿qué necesitamos? Tener comunión, hablarle, también dejar que Él te hable, porque a veces nosotros nos agarramos, Señor, necesito que me ayudes, porque mira, como las caricaturas, ¿verdad? Y bueno, ya terminé de hablar y ya me voy a hacer mis quehaceres y voy a ir al mandado y voy a ir aquí, voy a ir allá. Espera, espera. Ahí donde hablaste y le pediste tantas cosas, igual que yo, espera que Dios te hable. Miren, yo me acuerdo al principio cuando empecé a hablar con el Señor, la primera vez que Dios me habló, me levanté de donde estaba arrodillada y me metí a mi cama y me tapé hasta arriba, porque sentí cosita, me dio un poquito de miedo cuando Dios me empezó a hablar. Pero sabes que al paso del tiempo tú vas a ir aprendiendo a conocer la voz de Dios, a recibir ese consejo que Dios te quiere hablar. Yo he sentido que Dios a veces es de cortas palabras. Te da una palabra y con eso te dice mucho, ¿verdad? Pero escuchar la voz de Dios en la lámina de la visual 7 es donde viene, y tú lo tienes en tu cuadernito en la página 9, la voz de Dios. El primer beneficio al poder escuchar la voz de Dios es esa, su comunión. El segundo beneficio le puse por nombre, tu siembra dará fruto. Gálatas 6:8. Yo quiero que llegues a Gálatas 6:8. Miren, ahí está la lámina que ustedes tienen que apuntar estas de los beneficios. Tu siembra dará fruto. Gálatas 6:8. ¿Lo tienen? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué dice ahí que vamos a recibir si yo siembro para la carne? Corrupción. Y si yo quiero algo del espíritu, segaremos cosas para la vida eterna. Es decir, en lo que yo me ocupo, en lo que yo busco, si yo busco cosas para la carne, voy a obtener pura corrupción, pura carne, puras cosas del mundo que me atraen, que me ocupo. Pero si yo busco en el espíritu, yo voy a recibir cosas del espíritu, cosas que Dios me va a dar. Ahora, Efesios 3:16. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Sí? Dice que Dios nos puede dar de sus riquezas, de su gloria. ¿Qué riquezas? ¿Qué riquezas? La salud, el amor, la paz, los frutos del espíritu que son gozo, paz, paciencia. ¿Cuántas necesitan paz? ¿Cuántas? ¿Paciencia? ¿Bondad? Los frutos del espíritu, ¿verdad? Paciencia, gozo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. ¿Cuántas necesitan fe? ¿Sí? Hace poco alguien me dijo esto. Es que me está pasando esto. ¿Y la fe?
¿verdad? Porque estaba declarando otras cosas. ¿Y tu fe? ¿Dónde está? Pues ya se me acabó la fe, pues. Más fe. Ahí viene la prueba. A ver, el tercer beneficio, madurez y crecimiento en el espíritu. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Artimañas del error. Quiero decirles sobre este punto importante que está en Efesios. Aquí habla que nosotros tenemos que tener una unidad en la fe. Ahí nos está hablando Dios como iglesia, como hermanos en Cristo. Todos debemos estar unidos en una misma fe. Dios no nos dio su palabra para contender, nos la dio para tener un mismo sentir, un mismo pensar a través de las escrituras, ¿verdad? Y a través de su palabra vamos a tener esa fe, vamos a estar unidos por la fe. Pero también tenemos que tener conocimiento de su palabra, de sus mandamientos, de sus leyes, de todo lo que hay aquí. ¿Sí? Y dice que nuestra condición es ser como el varón perfecto. Pero algo que yo quiero explicar aquí, que me llama la atención cuando dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué le dice la palabra fluctuante? Inestable, arrastrados por cualquier comentario, convencidos por cualquier comentario, inmaduros. Un niño no tiene la madurez que tiene un adulto o un anciano, ¿sí? Pero es un niño, ¿sí? Si usted tiene un mes, 2 meses, ¿cuántos tienen aquí menos de 6 meses en la iglesia? ¿Cuántos menos de 6 meses? Ok, es muy aparte, porque ella va empezando. Pero los que ya tenemos más de 5 años, levanten la mano, más de 5 años, más de 10, más de 15, ¿verdad? Fíjense, yo tengo 30 y pico. Entonces, no es por los años. Yo le voy a decir algo. Tiene mucho que ver que yo sea obediente a leer la palabra. Tiene mucho que ver que yo tenga comunión con Dios. Y tiene mucho que ver que todo esto lo ponga en práctica, ¿sí? Y que yo tenga amor para con los demás. Porque dice la palabra en Corintios que si yo tengo amor, ¿sí? Si no tengo amor, soy como metal que resuena y no importa, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Una cosa que es importante es que yo no puedo ser una niña que fluctúa, que hoy sí quiero, mañana no quiero, y el berrinche, ¿verdad? Exactamente, inconstante, inestable, inseguro, inmaduro. Un niño no sabe lo que quiere, pero un adulto sí sabe lo que quiere. Ahora, lo vamos a dejar aquí porque quiero que oremos, ¿sí? Le dejo de tarea algo y ahorita vamos a revisar la tarea de la semana pasada. La tarea para la siguiente semana es busque o tomen o haga una nota de los hombres o mujeres en la Biblia que escucharon la voz de Dios, que usted se acuerde. Yo traigo 3 ejemplos, pero usted busque, porque esto es algo práctico, personajes en la Biblia que escucharon la voz de Dios, ¿sí? Y busque las citas, léalas y medítelas y piense, ¿qué necesito hacer para escuchar la voz de Dios? Vea lo que dice la palabra, ¿verdad? Así es, crecimiento espiritual. Y vamos a orar. Y yo te pido que ahí en tu lugar te levantes, vamos a orar y Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos bendices tanto, Señor, con ese amor, con esa paciencia que tú tienes para con nosotras. Como mujeres traemos tantas cargas,
de nuestra casa, Señor, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestros padres, las que son solteras. Y Señor, ponemos en tus preciosas manos tu ayuda, Señor, para alinear nuestra vida y ser esas mujeres que caminan en obediencia a tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres el que nos protege, Señor, el que nos cubre, Señor, como si tuviésemos un paraguas por encima de nuestra cabeza. Tú eres nuestra cobertura, Señor. Señor, hoy cada una de nosotras traemos cargas diferentes o parecidas, Señor, pero una de las condiciones de poder tener tu protección, tu cobertura, Señor, es estar a cuentas contigo. Y hoy, Señor, yo te pido que nos ayudes a cada una de nosotras. Si alguna de nosotras hay un pecado, Señor, que no nos hemos puesto de acuerdo contigo, Señor, para humillarnos y pedirte perdón. Señor, reconocemos que hemos pecado, Señor. Reconocemos que batallamos en la carne, en nuestras fuerzas. Si hay orgullo, Señor, quítalo de nosotros. Ese orgullo nos sirve más para afectarnos, Señor, para estorbarnos. Hoy derribamos todo orgullo, altivez, soberbia que se levanta en contra de tu conocimiento. Toda fortaleza sea derribada de nuestra mente, de nuestro corazón, para humillarnos ante tu preciosa presencia y pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona nuestros pecados. Queremos cambiar. Queremos, Señor, alinearnos a tus propósitos que nos llevan a un rumbo a la eternidad, rumbo a tu gracia, Señor, a tu amor, a tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da luz y en medio de la luz se puede ver toda falla, toda falta. Señor, alumbra el entendimiento de cada una de nosotras para limpiar nuestros caminos con tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Padre, a corregir estas fallas, Señor. Los errores que hemos cometido en el pasado, no queremos volverlos a cometer. Necesitamos, porque yo estoy contigo, caminando contigo, tomada de tu mano todos los días de mi vida. Quiero seguirte, quiero conocerte, quiero tener intimidad contigo. Quiero orar, Señor, y quites el peso y la carga del pecado, Señor, en mi corazón, en mi espíritu. Hoy, Señor, yo me alineo a tus propósitos, a tu palabra, Señor, en la obediencia del conocimiento de cada palabra que estoy recibiendo, en el nombre de Jesús.